Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y estamos en el encuentro número 155 de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan las cosas por Argentina ahora que tenemos a un presidente electo que quizá está más como líder latinoamericano que como presidente electo? ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, pero en una etapa, diríamos, de tranquilidad o de calma chicha, esperando un poco a ver lo que va pasando, cómo se van sucediendo los acontecimientos, esperando a ver qué se va planificando a futuro. Lo que pasa es que esta instancia se va nutriendo de las noticias que van pasando en Sudamérica, que son todas bastante complejas, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar específicamente de eso, vamos a hablar también del caso de Bolivia, pero yo quería detenerme un poquito a lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires con lo que se conoce como el segundo encuentro del Grupo de Puebla, ¿no, Osvaldo? Donde se han encontrado personas de sectores progresistas de varios países de Latinoamérica, ¿no? Nada más ni nada menos que 5 expresidentes: Ernesto Samper de Colombia, Fernando Lugo de Paraguay, Dilma Rousseff de Brasil, la ex ministra de Trabajo colombiana, Clara López Obregón, el ex ministro de la Casa Civil de Brasil, Aloysio Mercadante. Hay también está el diputado Felipe Solá también, y después los intendentes Juan Zabaleta de Hurlingham y Gabriel Catopodis de San Martín. O sea, un encuentro bastante interesante y que me parece que de alguna manera marca un nuevo contrapolo a lo que propone la derecha a través de Steve Bannon. Sí, el Grupo de Lima, diríamos que era la contracara de Puebla, ¿no? Que formaban parte Macri, Bolsonaro, Piñera. Uh-huh. O sea, toda la rancia derecha encuadrada como un contrapeso al Grupo de Puebla, ¿no? Que en su momento ha fundado en que muchos habían logrado ser elegidos como gobernantes. Y por eso podemos pensar que de alguna manera los tiempos están cambiando en Latinoamérica, no sin sobresaltos, lógicamente. Las cosas no son tan lineales ni pacíficas. Esto es un proceso social y como todo proceso social significa avances y retrocesos. Y bueno, y así estamos. En este momento nosotros conmemorábamos hace una semana atrás la victoria de Evo Morales y ahora renunció, ¿no? Porque un grupo muy pero muy radical de extremísima derecha, comandado por el que salió cuarto, quinto en las elecciones, por Camacho, el Macho Camacho, una persona muy pero muy extremista, ligada mucho a los movimientos evangelistas neopentecostales, donde ellos se creen nuevamente la raza superior, un movimiento muy racista que ha ido tomando las diferentes sedes de los movimientos sociales y muchas radios oficiales básicamente con el mismo modus operandi, Osvaldo. Bajaban la bandera plurinacional, izaban la bandera boliviana de los 3 colores, oraban y cantaban el himno. O sea, la idea es volver a tener un Estado al servicio de Dios, ¿no, Osvaldo? Y ha asediado el gobierno estos grupos, ¿no? Que se han ido movilizando, grupos muy violentos, que han ido primeramente siguiendo una especie de accionar muy parecido a los de las guarimbas en Venezuela, estos grupos violentos que quemaban gente y cercaban los barrios donde supuestamente vivían trabajadores simpatizantes con el chavismo. Acá han hecho lo mismo primeramente en la ciudad de Cochabamba, y amenazando a las cholas de quemarlas y cercando los barrios, quemando casas de algunos barrios. Eso comenzó la semana pasada y después fue la violencia increciendo, llegando al punto, por ejemplo, de haber detenido ilegalmente y hacerla marchar durante algunos kilómetros a una alcaldesa, ¿no es verdad, Osvaldo? Y algunas otras acciones vejatorias, ¿no?
Sí, le cortaron el pelo, le tiraron pintura, la orinaron, le hicieron caminar descalza 5 kilómetros, y realmente uno esperaba, por ejemplo, por lo pronto de la prensa argentina, no te puedo decir de la demás prensa latinoamericana o de la brasileña, una reacción más importante, pero parece que pasó como una noticia casi de color, diríamos, en el conflicto. No vieron la situación, lo grave que era o lo agraviante que era para ella como figura, como mujer, y para el propio gobierno, ¿no? O sea, realmente no lo vieron así y bueno, ya cosas que uno se va acostumbrando con el transcurso del tiempo. Estamos hablando de Patricia Arce, que es la alcaldesa de la ciudad de Vinto, y por el hecho de ser oficialista le hicieron ese tipo de cosas y la acusaron supuestamente de los 3 muertos que habían tenido, que ellos dicen que fueron por causa de la represión, que en realidad no la hubo. La policía se ha mantenido siempre de una forma bastante limitada en su accionar. O sea, no ha querido, y se han acuartelado después, y después parece que el ejército ha roto un poco la cadena de mandos y en realidad Evo Morales quiere evitar un baño de sangre, un río de sangre, porque la situación ha sido muy violenta. El sábado a la noche a la hermana de Evo Morales, que vive en la ciudad de Oruro, le quemaron la casa a otros 2 alcaldes más. Y la situación es muy compleja. Sí, y te quería decir un poco que la alcaldesa que sufrió estos vejámenes es de Cochabamba. Cochabamba es de los sectores, diríamos, porque Bolivia en cierta medida tiene una división, que hay sectores que son más de ascendencia indígena y otros menos, y Cochabamba es uno al igual que Evo Morales, ¿no? Tienen esa ascendencia, entonces a veces es un ataque directamente a esa ascendencia, parecería. Sí, es verdad, Osvaldo, tenés toda la razón. Inclusive yo he visto videos donde le querían robar las cosas que llevaban las collas en las bolsas de la compra, las criticaban, las amenazaban con quemarlas, las humillaban, las hacían arrodillar y pedir perdón. O sea, unas cosas horribles, y ellos mismos diciendo nosotros somos superiores, estamos ungidos por Dios. Yo no entiendo este mesianismo, este fundamentalismo religioso, porque es muy interesante que siempre cuando se piensa en fundamentalismo religioso se piensa en el Islam, ¿no? Y ahora ha parecido este fundamentalismo religioso cristiano tan malo o peor que el otro, Osvaldo. O sea, es impresionante, un tema que vamos a tener que tratar después más adelante, ¿no te parece? Sí, te diría que muchas veces siempre estábamos acostumbrados a escuchar los vejámenes que había hecho el catolicismo o que había hecho el islamismo, y nunca habíamos escuchado de estas nuevas iglesias electrónicas que sin embargo parecería que tenían la misma matriz, ¿no?, en cuanto a la violencia. Escuchémosla, Osvaldo, a Adriana Guzmán, una militante del feminismo comunitario de Bolivia, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos reporta desde allá. ¿Qué te parece? Vamos. Compañeras, hermanas desde Bolivia, sé que hay mucha información confusa y por eso tratamos de informar y pedirles que nos acompañen y que sigan denunciando. Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, organizado, encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, organizaciones empresariales, de terratenientes y de oligarcas. Es un golpe fundamentalista porque plantea devolver la Biblia al palacio, poner el país en manos de Dios y todas esas cosas. Es un golpe profundamente racista porque identifica a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmienta. Anoche se ha amotinado la policía. Esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos, con un pedido específico de cosas para su sector, pero además se suman a este golpe cívico y exigen también la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades. Esta mañana han hecho una declaración los militares, han intentado desconocer a su comandante y después han hecho una declaración planteando que ellos no van a salir, es decir, han planteado desacato al presidente Morales, es decir, están también entonces con el golpe de los cívicos, empresarios y oligarcas.
No se está difundiendo lo que está pasando ahorita en el país, que es que están quemando las sedes de las organizaciones sociales campesinas, las sedes de las organizaciones sociales indígenas, están quemando los espacios que ha tenido el movimiento al socialismo, sus sedes, sus espacios. No olvidemos que el movimiento al socialismo es un instrumento conformado por las organizaciones sociales. Se está quemando la casa de las autoridades indígenas, se está quemando la casa de dirigentes y dirigentes sociales, se está persiguiendo a nuestras compañeras, a nuestros hermanos, se nos está persiguiendo en las calles. Hemos estado en las calles buscando la forma de resistir y se nos ha perseguido, se nos ha amedrentado en las calles. Estos grupos relacionados con los cívicos están queriendo plantear que fuera esto una recuperación de la democracia, falso, porque no vivíamos en dictadura, que están queriendo plantear que es una organización, una resistencia civil, falso, porque son grupos armados, compañeras, hermanas, son grupos que tienen lanzas, que tienen cascos, que tienen escudos, que tienen gases, que tienen explosivos, que además están utilizando también la violencia sexual. Yo creo que utilizan esas armas para plantear un supuesto golpe civil, pero no olviden que detrás de esas están las armas de los policías y de los militares. Entonces es todo un teatro que están haciendo para plantear que no fuera un golpe. Sí es un golpe de Estado, sí es con violencia, sí está generando terror. Sí, hay un escarmiento racista porque están yendo a todas las organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas. Han tomado la CSUTCB, la Confederación de Trabajadores Campesinos. Han amarrado a un compañero periodista, director de esa radio que estaba transmitiendo aún. Hasta el momento sigue secuestrado, sigue amarrado. Se ha saqueado, se ha destruido la CSUTCB, pero además en la CSUTCB estaba izada la huipala, se ha bajado la huipala, se ha izado la bandera tricolor, la bandera de Bolivia, se ha orado y se ha cantado el himno nacional. Eso mismo han hecho en todas las organizaciones que han tomado. Han bajado la huipala, han roto la huipala, han quemado la huipala, han orado y han puesto su bandera. Ese es un escarmiento desde el racismo para las organizaciones que hemos hecho este proceso de cambio. Es una persecución a las organizaciones y eso no está saliendo en los medios. Lo único que se está intentando mostrar es que toda la violencia estuviera generada por el MAS o que toda la violencia estuviera generada por el gobierno. Lo que se está pidiendo es que se vaya de la ciudad Luis Fernando Camacho, que es el que está encabezando este golpe cívico, y toda la gente que ha llegado en el Comité Cívico de Santa Cruz, que han tomado la ciudad, que ha sido algo que no esperábamos, que no hemos visto que era tanta gente y que de repente ahora han tomado la ciudad, las instituciones, la televisión nacional, las radios comunitarias, con toda la violencia, generando el terror. O sea que hoy nos tienen escondidas, perseguidas, y eso no está saliendo en los medios. Les pido que puedan compartir y necesitamos la presión, la denuncia internacional de las organizaciones. Muchas gracias, hermanas. Soy Adriana Guzmán Arroyo del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Bueno, Osvaldo, escuchábamos a Guzmán y creo que quedaba bastante claro lo que ocurre, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente la descripción que hace la realidad, porque lo que estamos acostumbrados a escuchar es otra cosa, ¿no? Lo que te dicen los medios. Y a veces, Ramiro, me gustaría también destacar un poco que lo que nosotros escuchamos de esta revuelta nunca rescata los éxitos que ha tenido el gobierno con respecto a un montón de índices sociales en Bolivia, y sí estamos acostumbrados a escuchar diariamente, comparativamente con lo que pasa en Chile, que los éxitos que tuvo en Chile. Y bueno, indudablemente el desarrollo en Bolivia fue mucho mejor que el de Chile. La reducción de la pobreza que ha tenido ha llegado al mínimo nivel histórico. El salario mínimo vital y móvil medido en dólares es similar al de Argentina. La deserción en la educación primaria y secundaria es de las menores que hay en Bolivia. O sea, realmente los valores son terribles y nadie dice nada, solamente se quedan con la cuestión de todas estas situaciones que está denunciando la compañera, que realmente da un poco de miedo, ¿no? Escuchar eso y pensarlo a futuro qué puede pasar si...
que propongo que escuchemos un tema musical, Osvaldo, y después seguimos hablando un poquito más de Bolivia, porque hay algunas cuestiones que me gustaría puntualizar. ¿Qué te parece? Dale. Vamos a escuchar entonces a una banda boliviana que se llama Subterránea y el tema que se llama Llegas. Quiero estar dentro de ti, caminar tus subterráneos, conocer la oscuridad que encandila mis pisadas. ¿Cómo consigues asumir la bendición de un cura si el que te cura es un fakir con anfetaminas para sumergirme en ti, amarrarte con mis huesos, enterrar tu santidad, acariciarte entre tus credos? ¿Cómo consigues asumir la bendición de un cura si el que te cura es un fakir con anfetamina? Amarillo, blanco y dulce, ¿dónde se irá la palabra de esta ciudad muerta de noche y día para salir? Debo entrar sin avisar. Ahora aquí no sale el sol, peregrina confesada. Aquí la luz no quiere ser, corazón en retirada. ¿Cómo consigues asumir la bendición de un cura si el que te cura es un fakir con anfetamina? Amarillo, blanco y dulce, ¿dónde se irá la palabra de esta ciudad muerta de noche y día para salir? Debo entrar sin avisar por una sucia apuesta. No necesito perdón ni confesión. Amarillo, blanco y dulce, ¿dónde se irá la palabra de esta ciudad muerta de noche y día para salir? Debo entrar sin avisar por una sucia apuesta. No necesito perdón ni confesión por una sucia apuesta. No necesito perdón ni confesión por una sucia apuesta. No necesito perdón ni confesión. Bueno, Osvaldo, y así fue como llegamos a este desenlace. Bueno, desenlace para decir de alguna manera, ¿no? La renuncia de Evo Morales y posiblemente la toma momentánea de la ciudad de La Paz, de la capital administrativa de Bolivia. Sí, sí, una situación todavía abierta parecería, porque no hay nada claro, ni siquiera está claro quién es el que tiene el poder todavía a esta hora en Bolivia, ¿no? ¿Quién es el que manda? Si bien renunció el presidente, el vice, el presidente de la Cámara o presidente de la Cámara de Diputados y senadores, no se reunió el Parlamento para aceptar la renuncia. En realidad, todavía no renunciaron.
Sí, aparte, el que entra en la casa de gobierno con la Biblia, el rosario y la bandera es Camacho. ¿Y quién es Camacho? ¿Quién es Camacho? Sí, ¿Quién? no. O sea, sí, nadie, no tiene ninguna representación política más que su representación acotada a lo que es los grupos de derecha en Santa Cruz de la Sierra y la zona esa que siempre fue la más reaccionaria a las políticas de Evo, ¿no? Sí. Y otra cosa que es interesante, Osvaldo, que se está discutiendo mucho acerca de si es un golpe de Estado, no es un golpe de Estado, porque supuestamente Evo Morales renunció, ¿no? ¿Te parece que lo escuchemos a Evo Morales para ver cómo... Dale, sí, a ver cómo él lo dice. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí, del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Acá queda claro una cosa, ¿no? Que Evo Morales renunció bajo presión, con todas las condiciones. Renuncio para que dejen de matar, renuncio para que no le prendan fuego a las familias de los políticos, renuncio para que se acabe la violencia. O sea, renuncia como consecuencia de un estado de presión insoportable, ¿no te parece, Osvaldo? Renuncia para salvar la vida de los bolivianos también. O sea, él realmente hizo un renunciamiento porque sabía que la situación corría el riesgo de que sea más grave. Lo que pasa es que también adquirió ribetes de gravedad todo lo que está pasando, ¿no? Muy desatado un sector de la sociedad boliviana, la más racista, diríamos,
está el centro ahí en Santa Cruz de la Sierra, y son los que más están reaccionando con respecto a la demás población boliviana. Lo que yo quiero recordar acá a estos blanquitos violentos, terroristas, que son terroristas, porque están implementando el terror, es que toda acción genera una reacción. Y la otra gente en cuanto se sienta acorralada, va a empezar a reaccionar, porque acá hay una cuestión de vida o muerte, Osvaldo, o son ellos o los otros, ¿no? Se ha planteado en esos términos, Osvaldo. Sí, y creo de todas maneras que la reacción ya existe. La reacción contra la reacción debe ser tan grande como la otra. O sea, realmente se están jugando situaciones muy complejas y que están afectando a los países latinoamericanos, ¿no? Tanto los vecinos como los demás, donde muchos gobiernos están tomando parte y dando un espectáculo, creo que muy denigrante con respecto a la política internacional. El caso quizá de Argentina y Brasil sean los más significativos. No sé, ¿qué te parece a vos, Ramiro? Sí, totalmente. Lo de Brasil, lamentable, ¿no? Haciendo una especie de ironía con grande día, publicando un gran día Bolsonaro en las redes sociales, que fue lo mismo que dijo cuando Jean Willis, que era su enemigo cuando eran diputados, decidió renunciar a la banca e irse, ¿no? O sea, porque era homosexual y estaba siendo perseguido por los paramilitares, ¿no, Osvaldo? Entonces, sí. Acá conmemoró de la misma forma, ¿viste? Y por parte del gobierno argentino, la negativa a reconocer lo que es evidente, que es un golpe de Estado, que no fue una renuncia porque él tuvo una necesidad de hacerlo, sino fue por las presiones que lo estaba sometiendo uno de los poderes fácticos, que son la policía y el ejército. A tal punto que muchos de los partidarios de Evo Morales, diputados, algunos ministros, se han tenido que refugiar en la Embajada de México. Inclusive en la Embajada de Argentina asiló, digamos, el que era el ministro del Interior. O sea, la situación no está nada fácil para ser oficialista. Entonces, ante esa situación de terror que han sembrado, no podemos hablar de que haya normalidad o presiones de la población. Acá vemos que son sectores muy, pero muy organizados, ¿no, Osvaldo? Sí, y te diría que, bueno, las últimas versiones que vamos a ver que se va confirmando es que México le ofreció asilo político en su embajada y Perú le habilitó el espacio aéreo al avión de México para poder ingresar a Bolivia y retirar a Evo como asilado político, ¿no? Uno de los primeros países en que se dio lugar y reconoció que fue un golpe de Estado justamente fue México, y hoy recibió en la reunión del grupo de Puebla, recibió el saludo del presidente argentino electo, diciendo que la labor de López Obrador permitiendo el asilo y todo realmente es para agradecer, ¿no? Porque el gobierno argentino no había demostrado ninguna acción en ese sentido. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Seguramente en el próximo programa tendremos más noticias, pero todavía todo esto está en abierto. Sí, las cosas van cambiando muy rápidamente, inclusive no se sabe qué va a hacer la Cámara y cómo va la legislativa, el Parlamento, cómo va a funcionar cuando las 2/3 partes de los integrantes son del MAS, del partido de Evo Morales, ¿no? Que son los que tendrían que aceptar la renuncia, pero si no lo dejan acceder porque aparentemente, según las versiones, los partidarios de Macho Camacho están rodeando en La Paz la legislatura y no pueden ingresar, o sea, no pueden o no se animan a ingresar los legisladores, ¿no? Porque están todos amenazados de muerte o de graves problemas, ellos y su familia. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, escuchemos otra canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Dale. Vamos a seguir escuchando música de Bolivia, vamos entonces ahora a escuchar a un grupo llamado Matamba y una canción que se llama La Luna y el Sol. Somos como la luna y el sol, dos amantes de la creación. Abrimos las alas sin temblar y nos vamos juntos a volar. Y voy a
haciéndote el amor suavemente. Y cada mañana al despertar sueño con verte. Y si te veo nuevamente quiero verte. Y es que alucino con tenerte. Jugamos al amor intensamente. Somos como la luna y el sol. De mis besos sos la inspiración. En tu pecho se esconde el lugar donde sé que puedo descansar. Hoy voy a llenarme de vos muy lentamente, encendiendo la pasión ardientemente, acariciándote toda apasionadamente, haciéndote el amor suavemente. Y cada mañana al despertar sueño con verte. Y si te veo nuevamente quiero verte. Y es que alucino con tenerte. Jugamos al amor intensamente. Bueno, escuchábamos a una banda boliviana llamada Matamba y el tema La Luna y el Sol. Hoy vamos a seguir escuchando música boliviana, Osvaldo. Bueno. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Brasil. ¿Qué te parece? Sí, porque Brasil estos últimos días estuvo en el centro de la escena periodística, creo que en Brasil, en América del Sur y casi te diría que en el mundo. Mirá cómo lo vamos a presentar este tema. Acordo meu batuque, tenho toque, tenho som na minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho, vermelhante, vermelhão. O velho comunista socializou ao rubro do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem um tom e a expressão na minha cor. O vermelho, meu coração. Meu coração é vermelho. Hey, hey, hey. De vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do fogão é vermelhão. Vermelhão, a paixão. O fogo de artifício da vitória. Esta era la música que sonaba el sábado en el sindicato de los metalúrgicos, Osvaldo, en San Bernardo do Campo, cuando Lula dio, digamos, el primer discurso en libertad. El primero lo dio inmediatamente después de la salida de la superintendencia de la policía de Paraná, de Curitiba. Pero, digamos, el primero programado con gente, donde se pudo hacer una convocatoria, digamos, fue en San Bernardo do Campo, y esta es la canción que se escuchaba, que también había sido en una época la canción de una de las campañas políticas del Partido de los Trabajadores, Osvaldo. Qué bueno, ¿no? En donde empezó su carrera política, diríamos, ¿no? En el Sindicato Metalúrgico de San Pablo, quizá fuera del Sindicato Metalúrgico Alemán debe ser el más importante del mundo. No es de San Pablo, es de San Bernardo do Campo, pero es lo mismo, Osvaldo, porque está acá cerquísima, está, podemos suponer, a menos de 30 kilómetros, es parte del Gran San Pablo. El Gran San Pablo, pues siempre lo entendí así, pero está bien, está bien. Y bueno, y Lula está libre. Y esa afirmación significa ya todo un concepto jurídico, digamos, porque hasta ahora, cada vez que uno tentaba discutir algún tema político o jurídico con alguien que responde al bolsonarismo, ellos siempre repetían el mismo eslogan, ¿no? El mismo cliché. Lula está preso, imbécil. Lula está preso, babaca. O sea, como diciendo, no se discute porque Lula está preso. Entonces, acá hay una especie de juego retórico y tautológico. El Moro, que inventó la prisión de Lula, lo mete preso, y después, como Lula está preso, acaba siendo un criminal. ¿Se entiende más o menos el jueguito? Sí. Si está preso es criminal, si no está preso, no. En ese juego, si no está preso, no es criminal.
Exactamente, a contrario sensu, como decimos en derecho, ¿no? Claro. A contrario sensu, si no está preso, no es criminal. Pero parece que hay gente que sigue insistiendo con esa tesis. El propio Moro dijo que él no habla con criminales, con lo cual, digamos, acá posiblemente pueda responder, porque está desautorizando la decisión de la Suprema Corte de Justicia acá de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, y además cometiendo una calumnia, porque hasta que no haya el último recurso no se puede decir que una persona es culpable, como lo dijeron muy bien en la sesión del jueves a la noche, cuando por 6 votos a 5 se cambió la jurisprudencia y se determinó que las personas no podían ir presas solamente con la decisión en segunda instancia, sino que solamente podían ir presas cuando hubiera lo que acá en Brasil se llama tránsito del juzgado, o sea, cuando no hubiera más recursos, que es básicamente como lo que manda el Código de Procedimientos Penal, el artículo 293, y la propia Constitución Federal, Osvaldo, o sea, es la Constitución de 1988, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, y Ramiro, un poco preguntándote por la Constitución del Supremo Tribunal de Justicia, porque acá la versión que no tengo más que contarte lo que se decía, ¿no? Que el que define es el presidente del Tribunal Supremo, que era puesto por Lula. Pero aparte de él, había 12 votos más. 10 votos más. 10 votos más, perdón, sí. ¿Cómo fue? ¿Eran todos lulistas, diríamos, los votos, o realmente hacían a la justicia de la resolución? Qué pregunta excelente, Osvaldo. Vos sabés que no había pensado para pensar en eso. Y si es verdad, el que dio el voto de Minerva lo había puesto Lula, el Partido de los Trabajadores. Pero también el Partido de los Trabajadores puso a 5 más. Sí. Y de esos 5, 4 le votaron, fueron los que más le votaron en contra. Entre ellos, por ejemplo, los técnicos fueron los que resolvieron la situación, diríamos, no los políticos. Yo voy a decir 3. Barroso, si no me equivoco, era abogado de los movimientos sociales. Fue terrible defensor de la prisión en segunda instancia. El otro fue Fuchs, una persona cuyo ego es impresionante, que parece que, según cuentan las malas lenguas, dice que andaba implorando al Partido de los Trabajadores para que lo nombraran. Y la otra era la expresidenta Carmen Lúcia, que también tuvo un voto político realmente de un populismo punitivista bárbaro, porque decía que esto no únicamente favorecía a los criminales que tenían dinero, porque los que no tenían dinero no tenían tiempo para plantear tantos recursos. Lo cual no deja de ser verdad, pero no deja de ser una verdad, digamos, muy conveniente para un sistema que no funciona. Porque si nosotros vamos a pensar en eso, tenemos que pensar, como dijeron otros jueces, que el 56% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia ni siquiera en primera instancia, Osvaldo. Están todos con prisiones preventivas. Esa es la gran verdad. Los pobres no tienen derecho ni a un juez. Imagínate a un juez de segunda instancia, ¿no? Pero, o sea, es siempre mirar el lado que nos conviene para tratar de alguna manera ir viendo, hilvanando algún argumento que pueda dar motivo a esta cláusula que era realmente que está en contra de la Constitución. Hagamos un pequeño recuerdo acá, Osvaldo. Nosotros ya lo tratamos a este tema, pero no importa porque hay gente que posiblemente no haya escuchado el programa anterior, o si lo escuchó, es tanto el bombardeo de noticias falsas que va a encontrar en los medios de comunicación, que no es que la Corte ha cambiado su jurisprudencia. No cambió su jurisprudencia, ha vuelto a la jurisprudencia originaria. Este entendimiento de que la prisión únicamente puede ser cuando no haya más recursos estuvo más o menos pacífico hasta 2016, cuando ante un caso mediático, como bien recordó el ministro Gilmar Méndez, que fue puesto por Fernando Henrique Cardoso y fue uno de los más defensores ahora de la libertad de Lula, y no porque sea lulista ni petista, todo lo contrario. Sí. En el 2016, ante este caso mediático de una persona que ya había confesado su delito y que podía tener algunos recursos, digamos, para patear para adelante, para procrastinar la causa, el Supremo Tribunal Federal entendió que ante algunos casos especiales, las cortes de segunda instancia podían decretar la prisión. Este podían, en los tiempos punitivistas que se viven, se ha convertido en un deben. Entonces, básicamente no quieren ver ningún tipo de recurso en segunda instancia y ya decretan la prisión para los supuestos criminales, porque mientras tengan recursos siempre se puede rever, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Inclusive en el caso de Lula, la defensa había planteado algunas aclaratorias y algunas otras medidas más, y se le decretaron la prisión antes de que se terminasen de ventilar esas cuestiones. O sea, antes de que terminase, digamos, que el proceso terminase en la segunda instancia. Y esto me lleva ahora al lado más político, Osvaldo.
Tanto en Argentina como en Brasil, nosotros hemos visto que se ha armado la justicia de una manera que tenemos un juez acusador, en el caso de Brasil Moro, en el caso de Argentina Bonadío, y también por algunas maniobras se ha conseguido que la segunda instancia sea simplemente una especie de validadora automática de lo que pasa en primera instancia. En Brasil el TRF4 tiene varios jueces, pero los que han actuado con relación al juez Moro, ¿no? A Lalas Bayato, siempre han sido los mismos 3 que conforman la sala y uno que estaba en la presidencia. Y siempre la misma relatoría para el juez Gelbrand Neto, que es padrino de casamiento de Moro, aunque después diga que no, eran compañeros de la facultad, uno le canta loas al otro, uno le hace el prólogo del libro al otro, y los otros 2 que son los que él, en 54 días, Osvaldo, una cosa maravillosa, una celeridad de la justicia brasilera únicamente vista con Lula, refrendaron la sentencia dada por Moro. Ya el presidente del TRF4, Thompson, un día después de la sentencia de Moro, que un proceso que tiene más de 1500 páginas, dijo que la sentencia de Moro, que tenía 400 páginas, era impecable, que no había que cambiarle nada. Y recordemos el episodio donde estaban todos de vacaciones y quedó el juez Fabretto como juez de la feria, como responsable de todo el tribunal, y cuando él decreta le da un habeas corpus a favor de Lula, se movieron de todos lados, inclusive Moro, que estaba de vacaciones en Portugal, articuló, y después vino el juez Gelbrand Neto, que estaba de vacaciones, por lo cual no tenía jurisdicción, no tenía la capacidad de decir el derecho, jurisdictio, anuló la sentencia del colega que era un igual, no se sabe, en los cuerpos colegiados un igual es un igual que el otro, ¿no? Y después vino el presidente Thompson, que como presidente solo tiene función administrativa, inventando esto como que fuera una instancia superior, Osvaldo, y te acordás que dejó sin efecto el habeas corpus que le había dado Fabretto. Sí. O sea que ellos han conseguido eso. Y lo mismo ha pasado en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Cuando la Cámara Penal colocan a través de nombramientos, a través de traslados, jueces que eran todos amigos del macrismo, para que de alguna manera validen todo lo que hacía el juez Bonadía, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual, o qué sé yo, el caso también que pasó en Jujuy con Milagro Sala, ¿no? Donde integraron la corte con amigos del poder. Los nuevos jueces integraban la corte, habían sido diputados del partido gobernante y esos son los que reafirmaban las prisiones preventivas y las resoluciones de los juzgados, ¿no? Y todos los que nos escuchan dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto que están diciendo con el caso de Lula? Y tiene que ver exactamente con eso, con que la segunda instancia no garantiza, como está la justicia ahora, no garantiza la independencia del poder judicial. No podemos pensar en la doble instancia es garantía de justicia, ¿no te parece, Osvaldo? Con los antecedentes que tenemos en la doble instancia, por ejemplo acá en la Argentina, acá en la provincia de Santa Fe, mejor dicho, bueno, en lo demás, en la federal también es igual. Con que vote uno de los 3 ya basta porque el segundo adhiere y el tercero no dice nada porque ya está decidido, es 2-0, y entonces lo termina viendo una sola persona. O sea, acá ya hay muchos antecedentes, o sea, te diría que la mayoría de las resoluciones las toma uno solo de los jueces, integrante del tribunal y no del tribunal. Y acá otra cosa también que hay que dejar claro, Osvaldo, es que han aparecido algunos leguleyos diciendo no, porque los pactos internacionales que son ley para Brasil dicen que la doble instancia es suficiente. No dicen que la doble instancia es suficiente, que como mínimo tiene que haber doble instancia. Si hay 3, 4, 5, 6, 7, cuanto más garantía haya para el imputado, mejor. Pero que los estados tienen que garantizar como mínimo 2 instancias. No es que con 2 ya está suficiente. Hacer unas interpretaciones, Osvaldo, que yo te digo la verdad, se dan de cara contra los principios básicos del derecho. Cada uno ve lo que le interesa y reacciona en función de eso y busca la explicación para su pensamiento en esta gente. No hay que pedirle que tengan un pensamiento, aunque estén hablando de justicia, ¿no? Que tendría que ser superior a su intencionalidad. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo. Escuchemos una canción y después seguimos. ¿Qué te parece? Dale. Vamos a escuchar entonces un tema de la banda Aviónica que se llama Desde Cero. Dejé de ser como yo soy, me acomodé tras un te quiero, me permití pasar por alto y ser completamente honesto. Después no supe qué decir, dejé que el miedo hiciera el resto. Quedé impasible y el dolor venció al amor, dejando un hueco. Por favor,
contarán que eres feliz, te contarán que no hay palabras que enmudeci tras tu partida y el silencio nos separa. Me faltará todo el valor, te sobrarán todas las ganas y seguiremos enfrentando el rencor a la esperanza. Y por favor, concédeme la opción de oír tu eco. Seguimos hablando de la libertad de Lula da Silva, Osvaldo, pero yo quería que nosotros viéramos qué es lo que significa para Latinoamérica. Bien, vos dijiste que había sido posiblemente el hecho mundial más importante del fin de semana. De hecho, fue tendencia mundial en algunas redes sociales. Y yo tenía que relacionarlo de alguna manera con cómo se dio esta libertad, ¿no, Osvaldo? Porque nosotros tenemos que tener claro, como ya hemos dicho varias veces en este programa, que la Lava Jato ha sido siempre el perfeccionamiento de una matriz que se ha ido aplicando prácticamente sin modificaciones en el resto de Latinoamérica. Me preguntaban en un programa de radio, bueno, pero en Brasil no hubo cuadernos, por ejemplo, como si lo hubo en Argentina y como si lo hubo en Ecuador. Sí. Y yo le dije, no, pero sí. No hubo cuadernos, pero hubo algo más sofisticado, que era el sistema de contabilidad digital para pagar, paralelo para pagar coimas, para pagar sobornos que tenía la Odebrecht, a la cual la defensa nunca tuvo acceso. Nada más los fiscales tenían acceso, ni siquiera le dieron a la Policía Federal para que se hiciera los peritajes acerca de esa prueba. Y es una prueba que de ahí salieron supuestamente muchas acusaciones a los empresarios que después vinieron a hacer estos acuerdos de delación premiada, de arrepentidos, Osvaldo, ¿no? Sí. Y que fueron la base de todas las acusaciones, ¿no? Y de todos los escándalos de los contratos de la Petrobras. Pero eso no se sabe si es verdad o no es verdad. No se sabe cómo es que funciona. La defensa de Lula no tuvo cómo controlar esa prueba. Nosotros tenemos que confiar en lo que dicen los fiscales porque tenemos que confiar, pero nadie ha tenido acceso a eso. O sea, más o menos como los cuadernos, que tampoco estaban, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, que no, que aparecieron y que no se escuchó más nada. Aparentemente no se sabe tampoco si eran reales o no. O sea, partimos de la base de que tenemos pruebas difícilmente controlables, que tenemos un aparato del Estado trabajando de una forma pomposa y mediática, haciendo grandes mega operaciones en varios lugares, con varios policías, con todos los medios de comunicación en tiempo real, metiendo presos a empresarios que siempre hemos sospechado que han tenido algún tipo de actividad delictual, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Vamos a ser sinceros, en la patria contratista, la cartelización, los fraudes en las licitaciones, es moneda corriente, seamos sinceros. Nuestro capitalismo latinoamericano no es un capitalismo de libre mercado, acá es, digamos, de empresas que tratan de proveerle cosas al Estado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, diríamos, la que más crecen, muchas veces empiezan con esa matriz, ¿no? Claro. Entonces, el mismo accionar, entonces, de alguna manera eso crea una especie de, la ley es para todos, ahora caen los grandes también, o sea, los empresarios, esta especie de soft tortura que se hace a los empresarios, colocándolos en las cárceles, prisiones preventivas que se utilizan como verdadera mazmorra, como bien habías apuntado en una época, en un programa, Osvaldo. Sí. Para tratar de hacer un toma y daca con declaraciones que de alguna manera incriminan a los políticos que selectivamente fueron propuestos. Y básicamente es lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica. O sea que Lula ahora, que es, digamos, el premio mayor, digamos, esté libre, no es menor. Y eso viene de alguna manera a desbaratar todo lo que es la legitimidad de la operación Lava Jato y de las operaciones Lava Jatos en el resto de América Latina. ¿No te parece, Osvaldo? Sí. Sí, menos en la Argentina, que las operaciones fueron las que menos difusión han tenido, ¿no?
Sí, claro, esto se trata de esconder en todos lados, esto es una realidad. Pero hubo algunos antecedentes muy interesantes esta semana en Brasil, Osvaldo, y a eso quería destacarlos, porque no es solamente que Lula está libre, no es solamente que se ha reunido la máxima corte y ha cambiado una jurisprudencia. El martes 5, la Policía Federal, a raíz de una de estas declaraciones de los arrepentidos, inició una nueva etapa, digamos, de la Lava Jato, pero la inicia la Policía Federal y le pidió la prisión preventiva de Dilma Rousseff, del ex ministro de Economía Mantega y de algunas otras personas, porque posiblemente podían obstruir las investigaciones en lo que ellos dicen que había una asociación ilícita. Esta es la otra cuestión, ¿no? Entender que los partidos políticos son asociaciones políticas para obtener dinero y perpetuarse en el poder. Lo mismo que se plantea en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí. Y el juez Fachin, que es, digamos, el aliado de ellos en la Lava Jato, el que le da absolutamente todo, que inclusive estos mensajes que hace públicos de Intercept, uno de los fiscales de la Lava Jato dijo, Fachin es nuestro, ¿viste? Porque se había reunido 40 minutos con Fachin. Bueno, Fachin es nuestro, se lo denegó. Entonces ya parece que empieza a hacer agua, digamos, por lo menos la unanimidad en cierto sector de la justicia de la Lava Jato. Y a eso hay que sumarle que cuando se hizo la sesión del STF, del Supremo Tribunal Federal, la segunda sesión que determinó el cambio de la jurisprudencia, uno de los jueces se encargó de desenmascarar este accionar de la Lava Jato y le dio pa' que tenga, como se dice en Argentina, ¿no? O sea, digamos, vapuleó tanto al juez Moro como todas estas operaciones de la Lava Jato. Que, bueno, un programa que tuvo mucha audiencia y que digamos que algunos sectores que nunca habían escuchado hablar, porque acá también no creas, Osvaldo, que todo el mundo sabe las cosas que nosotros comentamos, Osvaldo, no creas que todo el mundo sabe lo que dice de Intercept. Acá los medios, la Globo es aliada incondicional de la Lava Jato. Sí, inclusive, Ramiro, en los últimos tiempos estas escuchas que habían salido ya tampoco tenían la misma difusión que tuvieron cuando salieron, ¿no? Exactamente, Osvaldo, es verdad. Entonces, bueno, por lo menos dentro de los sectores que nos interesan, que es el sector de la justicia, la Lava Jato no es más una unanimidad. El juez Moro no es aquel superhéroe que mostraban los muñecos inflables en las manifestaciones en contra de Dilma y a favor del juez Moro. Y esto empieza a desmoronarse en Brasil y también tiene que abrir los ojos para que nosotros veamos qué es lo que ocurre en Argentina. En Argentina también la causa de los cuadernos ha tenido algunas bajas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Entonces, es hora de que nosotros, digamos, podamos volver a la normalidad jurídica y a la normalidad institucional. Lo dijo el propio Bolsonaro el viernes a la tarde, que si no hubiera sido por la actuación de Moro, no habría sido presidente. Sí. ¿Lo escuchaste eso, Osvaldo? Sí, acá se publicó, sí, que él le agradece a Moro por ser presidente, por si no lo hubiese podido hacer. Sí, pues a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual, el mismo lo dijo por la o sea, declarando es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, y otra cosa que también quería puntualizar, que también tiene algún tipo de relación con esto, es lo que nosotros habíamos dicho en el programa anterior, Osvaldo, de que el neoliberalismo y el autoritarismo de Estado no combinan, ¿te acordás? Sí. Bueno, esta semana se hizo la subasta de los 4 principales lotes de esta cuenca petrolífera llamada Presal, que es posiblemente una de las reservas mayores del mundo y está muy muy profundo, no está a 6.000 metros de profundidad, o sea que hay que tener una tecnología muy importante para poder sacar ese petróleo, que es de primerísima calidad. Los 4 lotes más importantes, Osvaldo, digamos como si el mar, diríamos, ¿no? Es en el mar, sí. En las costas de entre San Pablo y Río de Janeiro y Espíritu Santo. Lo que era el fuerte de Petrobras en su momento, ahora no sé cómo. Bueno, es que durante el gobierno de Dilma se hizo un sistema de asociación donde Petrobras entraba con el 30% de la parte de la explotación y las empresas privadas licitaban el 70%. Con eso Petrobras tenía el control de cuánto efectivamente se extraía, ¿no, Osvaldo? Sí. Y no simplemente la declaración de las empresas para poder cobrar los royalties. Bueno,
de las 4, 2 lotes quedaron desiertos. Los Sí. capitales extranjeros que prácticamente hicieron el golpe contra Dilma Rousseff para quedarse con el petróleo, no quisieron el petróleo porque las condiciones políticas están muy pero muy complicadas en Brasil. Y es básicamente eso la respuesta que encuentran todos los analistas. La mayoría no quiere decirlo así, lo dice a boca pequeña, ¿no? Y de los otros 2 lotes lo licitó la Petrobras. A la propia Petrobras, que ellos están desesperados por desmantelar y por privatizar, y para que no exista, fue la única empresa que dio lances en esa subasta en asociación con una empresa china. Sí, Pero sí. las grandes petroleras mundiales no participaron. Entonces, esta cuestión de la violencia de Estado, del autoritarismo de Estado, como del autoritarismo gubernamental, nuevamente podemos decir que no combina con los negocios, como dijimos en el programa anterior, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual, tal cual. Así que también el clima se está viendo en los negocios, porque acá la versión que se corre es de otro cariz, dice que no, que allá los negocios están dando bien, la economía brasileña mejora día a día, que eso forma parte vendría a ser de la versión de los medios hegemónicos. No, la economía brasileña se deteriora día a día. Hace aproximadamente 45 días que los inversores extranjeros están saliendo de la bolsa. La bolsa continúa subiendo poquito, medio que artificialmente, pero el dólar sube por esa presión. Al salir los inversores extranjeros, venden las acciones y se llevan los dólares. Y no hay inversiones, cada vez el sector industrial está más parado, el sector que es un poco la locomotora, digamos, de la economía industrial brasilera, que es la industria automovilística, está cerrando fábricas, cerró la fábrica de camiones Ford en San Bernardo do Campo la semana pasada. O sea, sí, no, la situación acá está muy compleja. El desempleo está subiendo como nunca. Nos están viendo escenas como la de Argentina. 4 o 5 cuadras para un supermercado que va a tomar 2 o 3 empleados. La verdad que eso no llega acá, Ramiro. La versión que llega es diametralmente opuesta. No, para nada. Acá en San Pablo en San Pablo, en las grandes ciudades, se ve cada vez más gente viviendo en la calle, pero son familias, Osvaldo. El mismo fenómeno que se ve en Buenos Aires, y todo el mundo está cada vez confiando menos en Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, un Chicago Boys, y entendiendo que este hombre sabe bastante poco de economía, que es muy truculento. Y él lo que hace a eso responde con nuevas privatizaciones anunciadas. Ahora quieren privatizar la Electrobras, que es la empresa de electricidad del Estado. Y han mandado un paquete de medidas económicas bastante difícil de entender, donde lo que hacen es simplemente eso: ajustar los gastos del Estado y flexibilizar la economía de una forma por otras vías laterales, digamos, ¿no? Y sabemos que eso no va a dar resultado. Por eso que Lula ahora, una de las cosas que piensan que van a hacer es realmente salir a denunciar los efectos sociales de esta economía, de estas medidas económicas, y no tanto un ataque personalizado hacia Bolsonaro, sino hacia las consecuencias de sus medidas económicas. No, la situación aquí en Brasil está muy complicada, te lo dicen, hasta la propia Globo News te lo dice. Y la situación política también, ¿no? La Red Globo la vez pasada estaba diciendo que la principal oposición a Bolsonaro era el propio partido de Bolsonaro, por ejemplo. Como pasó en Argentina durante los 2 primeros años del macrismo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, la versión es, pero no deja de sorprenderte, ¿no? Porque te meten datos como si fuera bárbaro, y la verdad que de escucharte a vos la versión no es la que llega acá, ¿no? Todo lo contrario. Reservas, todo es bárbaro en Brasil, ¿no? Bueno, sí, las reservas sí, porque digamos que el Partido de los Trabajadores dejó 320.000 millones de dólares en reserva. O sea, y ahora están viendo muchos de esos fondos, digamos, desbloquearlos para poder hacer frente a pagos corrientes y a pago de la deuda interna. ¿Se entiende? O sea, claro, sí, o sea, los fondos que tenían que servir para otra cosa, usarlos para pago, para rentas generales, diríamos. Exactamente. Entonces, ¿te suena eso? Me parece que Macri hizo lo mismo, sí, ¿no es verdad? Con los fondos del ANSES. Tal cual, no es una costumbre que se tiene en los dos países, evidentemente. Eso creo que ha sido una buena demostración. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Bueno. Creo que hemos podido abarcar bastante el tema, ¿no te parece?
Sí, que seguramente va a seguir evolucionando tanto la situación de Bolivia como la situación que se está dando con Lula, a ver qué, y lo esperamos acá, la versión es que hay, a ver si es factible, de acuerdo a tus conocimientos, Ramiro, si podrá venir a la Argentina en la asunción del nuevo presidente. Está muy discutido eso, todo el mundo apuesta aquí que ya el clima dentro del Superior Tribunal Federal es que realmente se anule el proceso contra Lula. Porque lo que se llama aquí por sospecha, ¿no? Porque sospechan de que el juez Moro no fue un juez imparcial e independiente como manda la ley, ¿no? Sino que se manejó, digamos, manejó el proceso, ¿no? Sí, lo manejó de acuerdo a sus intereses, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si eso se hace, ahí no habría ningún problema. Ahora, si no se hace, podría ser que un juez de ejecución penal le diga, bueno, está bien, usted está libre, pero para no evadirse de la acción de la justicia no puede salir del país. Que es lo que normalmente suele ocurrir inclusive con algunas personas. Como una cautelar, diría. Eso, vamos a ver qué pasa. Osvaldo, y ojalá pueda estar, claro, ¿no? Ojalá. Bueno, recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.